Hace 20 años escribí algo que me cambió la vida. Solo fue una frase en un pedazo de papel, concretamente en este pedazo de papel. Y esa frase dice así: son las 10 de la mañana, martes. Acabo de salir del examen de filosofía. Creo que lo acabé muy pronto. Aún así, yo creo que me salió bastante bien. En apariencia es una frase sin mayor relevancia. Lo que pasa es que esta frase terminó convirtiéndose en esto. En esto de aquí y en esto de aquí. Los diarios escritos a lo largo de mis últimos 20 años. Claro, si tengo que ser 100% honesto, al no conocer las variables del multiverso de mi propia vida, no sé hasta qué punto la escritura de estos diarios a lo largo de mis 20 años modificaron mi forma de ser, mi forma de pensar y mi forma de sentir a lo largo de estos últimos 20 años, convirtiéndome en una persona diferente a la que habría sido si no hubiera escrito estos diarios. ¿Qué quieres tú? Venga, para abajo. Ahí. Aún así, considero que la escritura de estos diarios sí condicionó en quien me he convertido. Y mucho. Así que en este vídeo lo que voy a hacer es explicar qué me llevó a empezar a escribir un diario, por qué decidí mantenerlo durante tanto tiempo, cómo no solo yo, sino el propio diario fue evolucionando a lo largo del tiempo, qué cosas buenas tiene escribir un diario, qué cosas malas tiene escribir un diario y qué sorpresas, qué cosas inesperadas me encontré después de escribir un diario durante tanto tiempo. Bien, ¿por qué empecé a escribir un diario? Lo cierto es que no sabía lo que estaba haciendo. Yo era un chaval que acababa de cumplir 18 años, acababa de terminar bachiller, estaba estudiando escultura en la Escuela de Artes y Oficios de Oviedo y oboe en el conservatorio. Y por aquel entonces ya me había dado cuenta de que en mi cabeza había algo que no funcionaba bien del todo, concretamente la memoria. No solo la memoria a corto y medio plazo, siempre fue muy olvidadizo, sino la memoria a largo plazo. Es decir, muchos de mis recuerdos de infancia eran mínimos y la mayoría de ellos sospecho que eran recuerdos infundados, es decir, recuerdos que otras personas tenían sobre mi propia infancia y que yo había adoptado como si fueran mis propios recuerdos. Y claro, lo que no se recuerda es como si no se hubiera vivido, o al menos esa era mi impresión. Así que busqué una solución. Me dije, si mi cerebro no guarda los datos, voy a preocuparme de hacerlo yo manualmente. Por lo menos los más relevantes. Entonces ideé estos cuadernillos que tengo aquí guardados en una caja, que metía en esta pequeña cubierta de cuero, y esto me permitía llevarlos en el bolsillo junto a un bolígrafo. Y así podía apuntar al momento las cosas importantes que me iban pasando. Claro, de aquella no existía esto, que me habría hecho la vida más fácil, aunque si lo hubiera tenido tal vez nunca hubiera llegado a escribir un diario, quién sabe. Con la novedad del invento, empecé a escribir diariamente, a todas horas. Que si ahora acabo de subir al autobús, que si me acaban de regalar un mate precioso, que si acabo de hacer un dibujo de no sé qué. De aquella dibujaba mucho, pero poco a poco, además de apuntar lo que pasaba, empecé a apuntar lo que yo sentía respecto a aquello que me pasaba. Y aquí voy a rescatar y leer uno de los cuadernillos que escribí unos meses después de haber empezado con este invento. Era verano, 28 de agosto del 2005, y yo asistí como invitado a mi primera boda, un primo segundo que se casaba. Ese mismo día, esa misma noche, ya de vuelta en casa, a las 3 de la mañana, abrí el cuadernillo y empecé a escribir. Desde la misa ya le había yo echado el ojo a una chica que, a mi parecer, era bastante mona. El caso es que en el banquete nos tocó la misma mesa. Yo creía que tendría unos 20 años y que aquel que estaba a su lado era su novio. Pues bien, ella tenía 16 años y quien estaba a su lado era su hermano. El caso es que me quedé prendado de esa chica. Estamos hablando de uno de esos enamoramientos súbitos, casi medievales. Ser Lancelot enamorado de Ginebra, un amor prohibido y trágico. Esta chica se convirtió en una especie de amor platónico, en la musa de los poemas que yo empezaba a escribir en aquella época. Me despertaba y me acostaba pensando en ella. Bueno, ya sabes cómo son esas cosas. Mi única idea de esa musa
se remitía a una tarde en una boda, absolutamente nada más. Pero ya sabéis cómo se comporta un corazón enamorado. Empieza a imaginar, empieza a idealizar, empieza a hinchar las cosas, a convertirlas en algo magnífico, convierte al ser amado en un animal mitológico, y nosotros nos sentimos a la vez en el paraíso y en el más profundo de los infiernos. Entonces lo que yo quería era escribir más sobre ella. Quería llenar páginas, pero estos cuadernillos no daban. El caso es que continué con ellos un poco más de tiempo hasta que me pasé a unos cuadernos un poco más grandes. Un tanto de lo mismo. Cada vez quería escribir más, encontraba un gran placer en el momento de sentarme a escribir, a desahogarme aquí dentro, a ilusionarme. Ya no me limitaba a escribir lo que pasaba por fuera. Empezaba a escribir sobre todo lo que pasa aquí dentro. Así que, igual que pasé de estos cuadernillos a estos diarios, pues de estos diarios pasé a estos diarios. Igual que un espeleólogo que recorre galerías oscuras por las que nunca antes había pasado, yo me metía por las galerías de mi propia mente, descubría mecanismos extraños, motores que hacían funcionar o justificaban algunos de mis comportamientos, algunas actitudes, algunos aspectos de mi forma de ser. Empecé a entender qué es lo que yo era. Y cuanto más recorría esas galerías, más consciente era de la inmensa magnitud de aquel laberinto lleno de tesoros y lleno de trampas y lleno de minotauros que intentaban matarme y de criaturas aladas que intentaban salvarme y que me prometían vidas maravillosas. Me convertí en una especie de adicto a la introspección, de carcoma roedora de mi propio cerebro. Llegó un punto en el que el diario no bastaba, necesitaba más espacio para escribir. Entonces dejé los cuadernos, los diarios, para escribir exclusivamente acerca de lo que sucedía en mi entorno, de lo que me pasaba en el día a día, y aparte me dediqué a escribir en hojas sueltas exclusivamente lo que sucedía dentro de mí. Cientos y cientos de hojas escritas con letra minúscula por las dos caras. No podía parar de escribir. Y al margen de esto también escribía mis cuentos, y escribía mis novelas, y escribía mis poemas, y escribía alguna obra de teatro. Claro, llegó un momento en el que escribir tantas horas al día implicaba sacrificar las horas dedicadas a otras cosas. Por ejemplo, las horas de estudio, las horas de convivencia con otras personas, las horas de sueño. Además, no sé si fue la madurez, incipiente todavía, la que me hizo sospechar que pasar tanto tiempo en el fondo de los acantilados de mi mente no era una buena idea, no era muy sano. Es decir, sí que aprendía mucho sobre mí mismo, y en cierto punto tal vez ese conocimiento era aplicable también a otros aspectos de la condición humana en general, pero el precio a pagar es que esa reclusión dentro de mí mismo durante tantos años me mantenía en una especie de depresión leve. Y si hoy reviso los textos que estaba escribiendo durante esos años, cosa que no suelo hacer, veo que solo hay oscuridad. Y esa oscuridad yo la estaba sacando de dentro de mí. Y estaba impregnando lo que había a mi alrededor, mi circunstancia exterior. En cierto punto me di cuenta de eso mientras escribía desde las profundidades más lúgubres de mi cerebro. Me di cuenta de que no es que el mundo estuviera a malas conmigo. Claro que me pasaban cosas malas, como a todo el mundo. Pero lo que es esa nube gris que me envolvía tiznaba todo lo que estaba a mi alrededor con su hollín. Y esa nube la había puesto yo ahí. Claro, darme cuenta de esto no hizo que la nube se desvaneciera de un día para otro, pero sí empecé a escribir de manera consciente, tratando de alejarme un poco de las circunstancias para verlas desde fuera. No perdí ese ligero pesimismo, pero sí que traté de compensarlo con un punto de vista más positivo. Y así los diarios, poco a poco, fueron perdiendo oscuridad y ganando luminosidad. ¡Epa, chico! ¿Te quedas aquí mientras grabo? Te portas bien, ¿eh? Y lo mismo que sucedía en los diarios empezó a suceder también en mi cabeza de forma simultánea. Digamos que era una especie de retroalimentación. A día de hoy el diario sigue siendo una especie de caja donde voy guardando los hechos más relevantes de mi vida, pero también es una madriguera donde sé que estoy a salvo del mundo, pero también de mí mismo. Esto no quiere decir que haya dejado de investigar dentro de las galerías intrincadas de mi ser, pero ya no saco ese carbón que me dejaba las manos y la cara y la mirada tiznadas de negro. También busco vetas de las que extraigo diamante y extraigo oro y esmeraldas.
Esta es mi historia con los diarios y ahora voy a contaros qué ventajas tiene escribir un diario, que las hay, y son bastantes y son muy buenas. Para empezar, tal como fui dejando ver en la narración de mi experiencia, está el autoconocimiento. Por lo general, sabemos cómo somos, pero no sabemos por qué somos como somos. Al convertirnos en exploradores de nuestros propios paisajes, en entomólogos de nuestra propia mente, vamos a encontrar las causas que generan el efecto que somos. Por ejemplo, ¿por qué cuando una persona me dice una cosa reacciono de determinada manera? Y al conocer el origen de algunas actitudes es más fácil trabajar sobre ellas en caso de que no nos gusten o incluso potenciarlas, si son rasgos que consideramos positivos. Va a ser más fácil para una persona que fuma, por ejemplo, dejar de fumar si conoce las razones que lo llevaron a empezar a fumar. Sí, pero ¿por qué llevo tantos años fumando si yo ya no soy esa persona que empezó a fumar? Si las razones que me llevaron a empezar a fumar ya no son mis razones de hoy en día. Empezamos a preguntarnos cosas y de vez en cuando llega alguna respuesta. No estoy diciendo que sea mágico, no estoy diciendo que funcione de un día para otro, y en algunos casos pues habrá cosas que seamos incapaces de solucionar. Pero si año tras año vamos picando piedra y picando piedra y picando piedra, cuando miremos hacia atrás, y podremos hacerlo con todo lujo de detalles, veremos en cuántas cosas hemos avanzado. Otra gran ventaja, también relacionada con el autoconocimiento, es la gestión emocional, sobre todo cuando se están pasando momentos malos. Tiene un matiz estoico todo esto, porque detenerte a escribir en un diario cuando lo estás pasando mal, preguntarte por qué lo estás pasando mal, por qué te sientes mal, o incluso dejar que tu parte racional escriba lo que tú ya sabes, aunque en ese momento estés sintiendo otra cosa. A ver, pongo un ejemplo. Un dolor causado por una muerte o un desamor. Tú sabes que ese dolor con el tiempo se va a ir desvaneciendo. Tal vez no desaparezca del todo, pero terminará convirtiéndose en un dolor perfectamente soportable. ¿Qué es lo que pasa? Que en ese momento tú en realidad estás sintiendo que ese dolor no te va a dejar de doler. A ti eso es lo que te parece. ¿Cómo algo tan intenso puede llegar a desaparecer? Imposible. Pero sabes, en el fondo lo sabes, porque no es la primera vez que estás ahí, que ese dolor se va a ir. Entonces en el diario escribes lo que sientes, pero también escribes lo que sabes. Escribes que vas a tener que soportar ese dolor el tiempo que sea hasta que se vaya. A ver cómo me encuentro cuando acabe este cuaderno y me pase al siguiente, por ejemplo. Y oye, escribirlo te permite ver esa luz al final del túnel. Y lo mismo que sucede con el dolor sucede con el resto de emociones. Puedes tener un determinado control sobre ellas. La ira, por ejemplo. Te desahogas en el diario, pero también actúas como si fueras tu propio Pepito Grillo. No vayas por aquí, que eso solamente va a servir para empeorar las cosas. O vuelta al tema del autoconocimiento. ¿Por qué me enfado tanto por esta tontería? ¿Qué espina tengo clavada que me hace reaccionar de forma tan exagerada ante determinado estímulo? Preguntarte sobre la espina te permite encontrarla y con el tiempo quitártela. Otra gran ventaja de tener un diario es el desarrollo de la creatividad. Al plantearnos tantos problemas cotidianos y tratar de resolverlos, estamos concediendo cierta habilidad al cerebro, cierta elasticidad. Nos vamos convirtiendo en personas resolutivas, en personas imaginativas, vamos volviéndonos más competentes en determinados aspectos de la vida, estamos más capacitados para enfrentarnos a cosas nuevas, sobre todo si nos mantenemos dentro del ámbito de la creatividad. En mi caso, por ejemplo, a mí me gusta escribir, y escribir a diario, en mi diario, me permite ejercer un entrenamiento constante. Trato de que lo que estoy escribiendo, aunque lo que cuente sea mi vida, aunque lo que esté haciendo es sencillamente registrar un hecho, trato de que quede escrito de la mejor manera posible. Entonces, a la hora de escribir una novela, por ejemplo, siento que estoy en mi campo, pero el caso es que estoy cómodo y que mi cerebro, con años de práctica y de entreno diario, funciona de manera óptima, por lo menos en eso. En otras cosas igual ya no tanto. Otra ventaja, la ventaja lógica, es que estás llevando un registro físico de tu vida y lo estás llevando de una manera que no te permite, por ejemplo, las fotos que cuelgas en redes sociales, sobre todo si son fotografías sacadas con el objetivo de ser publicadas y vistas por otras personas.
cosas. El postureo a veces puede llegar a un nivel que hace que nos engañemos, incluso nosotros mismos. Y es que el hecho de escribir un diario y que el diario sea privado permite que no tengamos esa necesidad de fingir. Podemos escribir las verdades más duras en el diario, podemos escribir nuestros miedos, podemos escribir aquellas partes de nosotros que más nos avergüenzan, las cosas que jamás de los jamases se nos ocurriría mostrar en redes sociales. Y eso permite que podamos trabajar sobre esos defectos, solucionarlos, porque si nos tapamos los ojos, los oídos y la boca, como los monos, esos defectos terminarán enquistándose y con el tiempo va a ser mucho más difícil que podamos trabajar sobre ellos. Pero al margen de todo el tema psicológico, está muy bien escribir sobre tu propia vida, sobre los momentos buenos, porque al escribir sobre ellos los estás viviendo por segunda vez. Los revisitas de una manera mucho más palpable que si solamente utilizaras la memoria de vez en cuando para acordarte de ellos. Y antes de ir a los aspectos negativos de llevar un diario o a los desafíos que implica hacerlo, puedo sacar otra ventaja más. Un diario es también un refugio, ese lugar cálido y confortable en el que uno se reúne consigo mismo, ese amarradero constante al que siempre puedes regresar a sujetarte, cuando las cosas van mal sobre todo. Aunque haya cambios en tu vida, aunque haya vaivenes, el diario siempre va a estar ahí. Esté el agua en calma o haya tempestad, mantienes tu punto de referencia. Es el hilo de Ariadna que te permite regresar, encontrar el camino de vuelta cuando te sientes perdido en el laberinto. Lo malo, o más que lo malo, lo que es difícil. En primer lugar, enfrentarte a tus propios defectos. Es complicado, sobre todo al principio. Luego te empiezas a acostumbrar a despiezarte delante de ti mismo, a buscar tus partes malas, porque con el tiempo aprendes que si localizas un defecto, aunque al principio te moleste, puedes trabajar con él e ir aminorándolo hasta que con el tiempo puede incluso llegar a convertirse en una virtud si lo reviertes. Por ejemplo, soy pésimo exponiéndome a circunstancias nuevas, la famosa salida de la zona de confort. Pues te expones a salir de esa zona y con el tiempo ya no te va a costar apuntarte a vivir experiencias nuevas. O incluso puede que te conviertas en esa persona que sale en busca de nuevas experiencias. Pero es cierto que desnudarte delante de ti y ver tus propios defectos cuando estás acostumbrado a vivir en un mundo sin espejos es duro, es complicado. Otro desafío, la falta de constancia. Y esto lo voy a dividir en dos mini problemas. Por un lado, puede que llegue un momento en el que sientas que no tienes nada que escribir. Todos los días vivo lo mismo, no hay novedades, es que no tengo nada nuevo que escribir. En realidad es una falsa impresión, porque estamos dejando que la forma determine el fondo. Yo también pasé por eso, pero con el tiempo aprendí que en realidad siempre hay muchas cosas sobre las que escribir. Es más, diría que en las etapas de mi vida en las que menos cosas pasaban, en las que estaba más ocioso, fue las etapas en las que más páginas escribí en el diario. Porque la mayor parte de mi vida, imagino que como la de la mayoría de la gente, es monótona. Pero es que lo que pasa en la vida es lo que pasa aquí dentro. Y eso no es monótono, para nada. Esto es como una nevera, como una heladera. Está enchufado y funcionando desde el primer día hasta el último. A ver, ¿qué? Ahí. El problema real sí que lo encuentro a la inversa, que es cuando pasan tantas cosas en tu vida que no te da tiempo a escribirlas. Y como no te da tiempo y ves que se te amontonan y que tienes que escribirlas todas, te bloqueas. Y al bloquearte paras de escribir. Y al parar de escribir se te amontonan todavía más cosas que tienes que escribir en el diario. Y al no escribir nada y al amontonarse lo que tienes que escribir, te frustras. Y aquí viene otro problema, y es que al acostumbrarte al escribir en un diario lo que te pasa, empiezas a sentir que si no escribes algo en el diario, es como si no hubiera merecido la pena, es como si no lo hubieras vivido, es como si no hubieras guardado partida, porque se te va a olvidar. Igual no se te olvida la idea general de lo que pasó, pero sí los matices más finos que hicieron de ese momento un momento verdaderamente especial. Es decir, adquieres una especie de dependencia del diario. Y las etapas en las que no escribes en el diario te sientes culpable. ¿Te sientes mal? Pues por eso, porque no estás guardando partida. Y a estos problemas yo no os puedo dar solución porque no la sé. Y para acabar ya con las cosas malas, un diario puede llevarte a que tardes más en desprenderte de las cosas malas, de algunas cosas que quieres dejar atrás. Hay una frase que leí hace tiempo y me da rabia no recordar el autor, que decía
algo muy parecido a esto. Revolcarse en la mierda no es la mejor forma de limpiarse. Y es que a veces un diario puede convertirse en ese charco de mierda al que regresamos una y otra vez a seguir revolcándonos e impregnándonos en las cosas que nos hacen daño. Escribimos sobre ellas página tras página tras página. Idealizamos esas cosas, construimos un palacio de importancia a su alrededor. Y en vez de utilizar el diario para tomar conciencia del camino que debemos tomar, lo usamos para todo lo contrario, para quedarnos, para no avanzar. Nos estancamos, nos convertimos en la misma mierda en la que nos estamos revolcando. Pero, sabiendo que eso nos puede pasar, es más difícil que nos pase. Fin de lo malo. ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Duermes? ¿No duermes? ¿Cómo funcionas? ¿Qué sorpresas, qué cosas inesperadas me encontré en un diario durante esta trayectoria de 20 años escribiéndolo? Ahora tengo un mapa físico de la trayectoria que experimentó mi mente a lo largo de los últimos 20 años. El caso es que el Pelayo que empezó a escribir esos diarios a los 18 años no es ni por asomo el mismo Pelayo que lo sigue escribiendo hoy en día, y no sabéis lo que me alegra eso. Uno de los grandes miedos del Pelayo de 18 años era que el Pelayo del futuro cambiara. E incluso tengo algún mensaje del Pelayo joven al Pelayo de veintitantos, de treinta y tantos años, explicándole cómo tenía que ser, dándole lecciones de vida. Ese Pelayo inmaduro que cree estar de vuelta de todo, que ni siquiera empezó a vivir, dándome lecciones a mí, que tengo vividos más del doble de años de los que él tiene. Me alegra mucho haber cambiado, y espero que dentro de otros 20 años vuelva a echar la vista atrás y experimente una evolución parecida. Tal vez no tan drástica, pero quedan tantas cosas por mejorar, tantos prejuicios de los que deshacerme, tantas tendencias de comportamiento y actitudes que todavía hoy no controlo del todo. Hay mucho que trabajar, y seguro que hay otras tantas cosas que todavía no veo y que espero ver con el paso de los años. Relacionado con esto está el vínculo entre el yo del pasado y el yo del futuro. Al final, un diario es una carta que envías a tu yo del futuro. Cuando te das cuenta de que estás hablando con un yo que es superior a ti, te esfuerzas en estar a la altura. Te obligas a mirar las cosas desde un punto de vista más objetivo, menos sesgado, porque sabes que tu yo superior va a estar ahí delante juzgándote. Y precisamente por eso, porque es un ser que ve más que tú, y tú ya sabes que con el tiempo vas a descubrir cosas sobre ti que tienes ahora y que todavía no sabes que tienes. Y eso te lleva a ser consciente de que siempre existe la posibilidad de estar equivocado, por muy claras que tengas las cosas, porque ya tenías antes las cosas claras. Habrías puesto la mano en el fuego por muchas cosas, y sin embargo hoy sabes que entonces estabas equivocado, lo que significa que por muy claras que tengas las cosas hoy en día, también puedes estar equivocado. Y eso lo sabes gracias a mantener la comunicación con tu yo del pasado, gracias a los diarios. Y por último, si no quedó claro con todo lo que llevo diciendo hasta ahora, está el tremendo efecto terapéutico que tiene escribir un diario. De verdad que el mundo puede estar cayéndose a tu alrededor, pero aquí dentro tienes un mundo aparte en el que tú pones las reglas. Y de la misma forma que lo puedes utilizar para poner sobre la mesa todas tus partes malas, para enfrentarte a ellas, también lo puedes utilizar como un refugio seguro en el que estar, en el que respirar, como tu burbuja de oxígeno particular, el mismo refugio del que hablaba antes. Al fin y al cabo, un diario no se tiene que escribir de una manera en concreto, se tiene que escribir como a ti te apetezca escribirlo. Solo faltaba escribir un diario personal y que no sea uno el que decida cómo tiene que escribir en su propio diario. Y para acabar voy a daros algunos consejos que os pueden interesar si os entra el gusanillo de empezar a escribir un diario. Una de las cosas que más echa para atrás a la hora de escribir un diario es el hecho de tener que escribir sí o sí cada día lo que te ha pasado a lo largo de la jornada. Llegas a casa cansado, lo último que te apetece es ponerte a abrir el diario y escribir. Lo que quieres es cenar, ver una película e irte a dormir. Aunque el diario se llame diario, yo creo que su uso ya trasciende su nombre. Es decir, no tienes por qué escribir día a día. Puedes escribir, si te apetece, una vez por semana. Llegan los domingos, por ejemplo, y dices a los demás, oye, dejadme un rato a solas que voy a estar disfrutando de mí mismo y de mi mismidad. Te preparas una infusión, te sientas en tu escritorio o en tu lugar favorito y te pones a escribir
o bien sobre lo que pasó en la semana, o bien sobre lo que tienes en la cabeza, o sobre lo que te dé la gana. Desde mi punto de vista, escribir un diario tiene que ser una tarea satisfactoria. Te tiene que apetecer. Tienes que disfrutarlo. Yo mismo escribo porque me gusta, a pesar de todas las cosas malas que estuve diciendo a lo largo del vídeo. Lo cierto es que yo disfruto verdaderamente escribiendo un diario. Si no, no lo haría, no tendría sentido. Anda que no hay cosas importantes y urgentes que hacer en la vida como para echar tiempo escribiendo un diario que no te apetece escribir y que solamente vas a leer tú. También está el famoso miedo a estropear cuadernos bonitos. Vas a la tienda, compras un cuaderno precioso y te da miedo mancillarlo escribiendo tonterías. Que tu escritura no esté a la altura de un cuaderno. Pero es que un cuaderno existe para ser usado. Y la única forma de mancillar un cuaderno es dejar sus hojas en blanco. Y si escribimos tonterías, pues escribimos tonterías. Y si nuestra escritura no está a la altura, es que no tiene que estar a la altura de nada. Y si de verdad somos incapaces de ponernos a escribir en un cuaderno precioso, pues compramos una libreta que cueste €1 y ahí seguro que no tenemos problemas a la hora de ponernos a escribir lo que nos dé la gana. Que ojo, tampoco hace falta escribir en un cuaderno. También se puede escribir en ordenador, en un teléfono móvil, con el mismo efecto que generaban mis pequeños cuadernillos cuando empecé a escribir el diario, o en una máquina de escribir, da igual. O en una grabadora con notas de voz. En realidad podría estar hablando de esto horas y horas. Así que voy a parar aquí, que tengo bastantes cosas que hacer, pero no me voy a ir de aquí sin enseñaros mi mayor éxito de este año. Y tú, chico, necesito que me dejes levantarme un segundo. ¡Aquí está! Empezó siendo una semilla diminuta del tamaño de un párpado que con un poco de paciencia, de cuidado y de tierra bien abonada se convirtió en una calabaza.